Hasta hoy todavía recuerdo los ruidos de las cosas rompiéndose en mi casa. En serio, tengo recuerdos muy fuertes de gritos, de empujones, ¿sabes? Porque crecí en un hogar muy desestructurado. Mis papás peleaban mucho y varias veces me despertaba con ellos rompiendo toda la casa. Sí me acuerdo, tenía 7 años, de escenas de mi papá abalanzándose sobre mi mamá, de mi mamá abalanzándose sobre mi papá. Eran muchas peleas, muchos insultos, muchas groserías, había mucha agresión, no solo física, sino también psicológica, verbal y emocional. Recuerdo a mi mamá lanzándole cosas a mi papá, rompiendo cosas contra mi papá. Recuerdo que mi mamá, ella era un poco gordita, ¿sabes? Recuerdo una vez que mi mamá fue a darle una patada a mi papá le agarró la pierna a mi mamá y mi mamá se cayó y se golpeó la espalda, ¿sabes? Tengo recuerdos de eso. Son recuerdos que desconciertan. En la cabeza de cualquier niño, definitivamente ese no es un ambiente favorable. Pero aún así, incluso con tantas agresiones y nosotros saliendo de nuestra casa, prácticamente huyendo de nuestro padre, escondiéndonos en la casa de nuestros abuelos, mis padres siguieron juntos. A pesar de que con el tiempo y con los niños creciendo y entendiendo un poco que lo que mi papá hacía no estaba bien, él se calmó un poco. Por lo menos mi papá nunca nos puso una mano encima, pero a mi mamá sí. Porque cuando fuimos creciendo las cosas se fueron calmando un poco más, pero había algo dentro de mí. Yo nunca quise tener una vida como la de ella. De hecho, crecí pensando en eso y orando para que nunca me pasara, porque yo no me permitiría de ninguna manera que un hombre me pusiera la mano encima. Fui una niña que, aunque no pasamos hambre, hubo muchas veces que nuestra cena o nuestro almuerzo eran papitas tipo paja, porque era lo único que había para comer, lo único que de verdad mi mamá podía comprar y que todavía tenía algún tipo de sabor. Dentro de esa rutina, de esa realidad, nuestra familia fue tomando rumbos, ¿no? Fue tomando caminos. Cuando yo tenía 12 años, mi hermano, que ya era mayor, empezó a juntarse con la gente del barrio, con los trabajos que el barrio ofrecía. Y yo, con 12 años, ya era una niña que hacía de todo. Por cómo eran mis padres, no existía afecto. Nunca fueron esos padres que me pegaban, pero tampoco fueron esos padres de abrazar, de besar, de preguntar cómo estoy, de ayudar, de apoyar. Muy por el contrario, crecí siendo muy responsable, entendiendo que yo era grande, que yo era adulta y que yo era dueña de mí misma, entendiendo que ya era lo suficientemente grande para cocinar, para lavar la ropa, para hacer las cosas. Y siempre me cuidé muy bien. Todo lo que yo quería, iba y lo hacía. Yo me ponía manos a la obra. Si tengo hambre, yo lo hago. Si necesito lavar una prenda porque quiero ponérmela para ir a la escuela, la lavo, ¿verdad? Si quiero hacer algo, yo soy la que tiene que aprender. Si quiero, yo soy la que lo hace. Y esa fue mi infancia. Entonces, a los 12 años, claro que yo creía que ya era adulta, sobre todo porque eso era lo que escuchaba. Ya eres adulta, ya eres adulta. Entonces yo tenía una forma de manejarme en mi día a día, en mis amistades, en mis relaciones amistosas, todo muy rudo así. Yo hablaba, yo respondía, yo sabía lo que quería, yo sabía entrar, yo sabía salir, yo era lista. Yo era una niña de 12 años que en mi cabeza yo estaba adelantada a mi edad, porque yo tenía responsabilidades que mis amigas todavía no tenían en sus casas. Y yo creía que eso también me hacía más madura que ellas. Hasta que apareció un muchachito en la historia, un año mayor que yo, no fue gran cosa. Y empezamos a platicar, pero yo no le hacía mucho caso, la verdad. No me importaba mucho él, esa es la verdad. Pero él parecía tan atento, buena onda, cariñoso, me trataba bien. Y claro, ¿no? En un ambiente donde no existe afecto, el mínimo de cariño llena cualquier corazón. Y claro que la atención que él me daba, el amor que él me daba, era amor que llenaba mi corazón. Empezamos a salir, empezamos a tener una relación y así. Y entonces empezamos a besarnos, detalle, mi mamá y mi papá sabían de mi relación. Incluso ellos permitían, él venía a nuestra casa, veía películas, hasta se quedaba a dormir en nuestra casa. O sea, yo con 12 años y yo también podía ir a su casa, me quedaba ya en su casa, mi mamá sabía dónde estaba, también había cierta confianza de mi mamá hacia mí. Y así nuestro beso era un beso muy bueno, era un beso muy apasionado. Éramos dos adolescentes, ¿verdad? Que estaban empezando a descubrir la vida
Entonces ahí empezamos a tener una relación hasta que un día pasó y perdí mi virginidad con él. Pero así fue, perdí mi virginidad con él, pero aunque yo tenía 12 años, sabía lo que era un embarazo, pero no sabía lo que era prevenir un embarazo. Yo sabía lo que era tener una relación, pero no sabía cómo cuidarme para no contraer enfermedades al tener relaciones, ¿no sabes? Yo sabía lo básico sobre los actos sexuales, pero no sabía los problemas y los peligros, y mucho menos las consecuencias de esos actos. Y entonces él y yo empezamos a salir todos los días. Claro, la primera vez dolió muchísimo, no fue una buena experiencia, pero poco a poco empezamos a practicar y todos los días practicábamos. Y también un detalle, yo no conocía nada diferente de lo que yo había practicado para entender que existían cosas mejores, entonces empezamos a estar juntos todos los días y comenzamos a tener una vida sexualmente activa. Yo, con 12 años de edad, hasta que un día yo estaba en casa platicando con mi mamá y ella se voltea hacia mí y me dice que agendó una cita con el ginecólogo, que me iba a llevar al doctor. En ese momento me puse a temblar toda y dije, listo, ¿y ahora cómo le cuento a mi mamá? ¿Cómo le digo eso? O sea, lo van a descubrir, ella va a descubrir que yo no soy virgen, va a pelear conmigo y ahora ¿qué voy a hacer? Esperé a que mi mamá se diera la vuelta y le mandé un mensaje de texto contándole todo lo que había pasado, revelando que ya no era virgen, que había perdido mi virginidad, cómo había pasado y todo eso. Y me quedé esperando. Cada segundo que mi mamá estaba en línea, que había visto mi mensaje pero no me respondía, era como si me faltara el aire. Me desesperé, dije, listo, ¿qué va a hacer mi mamá? Dios, me quedé pensando. Mi mamá llegó a casa muy tranquila, muy calmada, pasó, me miró a la cara y empezó a insultarme. Eres una cualquiera. Y así fue, eres una cualquiera. Y me insultó de todo y dijo que yo no valía nada, que cómo tenía el valor de estar regalando eso con 12 años a gente que no vale la pena. O sea, ella me destruyó, me hizo sentir lo peor, me puso por los suelos como si yo fuera nada. Dijo que con la edad que yo tenía, haciendo lo que estaba haciendo cuando fuera mayor, ya habría estado con todos los hombres de la ciudad. Y así ella dijo palabras que me hirieron, me rompieron el corazón y de hecho sus palabras no me definían. Y así lo entiendo, mi mamá tenía parte de razón. Yo era una niña de 12 años, está bien si me equivoqué, pero no necesitaba los insultos, necesitaba apoyo. ¿Apoyo para seguir practicando? No, pero ya había pasado. Entonces, que me acogiera, que hablara conmigo, que me explicara la situación, no necesitaba destruirme de esa manera. Yo siempre fui una niña muy responsable, entendería las consecuencias con un simple diálogo, ¿sabes? Pero si teníamos una relación neutral, ahí nuestra relación empezó a irse cuesta abajo, las cosas empezaron a empeorar. Yo no pude dejar de estar con él, me gustaba mucho. Lo que pasa es que por eso mi mamá me puso a hacer el doble de todo. Entonces, si antes lavaba los trastes, ahora tenía que lavar los trastes, limpiar el refrigerador, lavar la estufa. Si quería salir de la casa, hacer la comida, lavar la ropa, tender la ropa, planchar la ropa para poder salir de la casa, lavar el baño, lavar el inodoro, lavar el cancel de la regadera, limpiar el espejo, sacar la basura, lavar la cocina para poder salir de la casa. Empecé a ser obligada a hacer todo de una forma mucho más dura si quería salir de la casa. Y por supuesto, eso sí fue complicando mi relación, ¿verdad? Y fue limitando la libertad que yo tenía. Entiendo que era la manera en que ella estaba tratando de educarme, y resulta que mi novio poco tiempo después de que eso pasó, simplemente cambió conmigo. Ya no me respondía como antes, ya no estaba tan presente. Y cuando fui a hablar con él simplemente me dijo que la situación le estaba causando ansiedad y que esa ansiedad no le estaba haciendo bien y que tampoco me iba a hacer bien a mí. Porque él también ya tenía sus propios problemas en su casa, con su familia, ¿verdad? Con lo que traía en la cabeza. Entonces sería malo que él trajera eso para mí. Pero claro, ¿no? Yo con la edad que tenía dije, no, yo aguanto, vamos a seguir juntos. Pero no funcionó. Fue poco tiempo después, ya estábamos con la relación totalmente fuera de control. Y luego, poco tiempo después, una amiga que nos presentó, una amiga en común, se me acerca y me dice que él estaba con otra chica. Y cuando vi eso, que él estaba con otra chica, me sentí destrozada. ¿Cómo que él estaba con otra chica? ¿Sabes? O sea, wow, eso me destruyó.
quiera o no, claro que me sentí mal, claro que me sentí usada, claro que sentí que él solo estaba conmigo porque le convenía, porque era fácil, ¿sabes? No porque de verdad le gustaba estar conmigo. Ese sueño mío de casarme con mi primer hombre, de tener solo un hombre en mi vida, porque así siempre soñé con eso, se estaba yendo por la borda. Y yo no podía dejar que eso se fuera de mí. No podía ver cómo se me escapaba de las manos y no hacer nada. Entonces, obviamente yo quería seguir con él, no quería renunciar a él, no quería perderlo. Entonces, para empeorar un poquito más, decidí hacerme amiga de la novia de él. Me hice amiga de la novia de él y ella me contaba muchas cosas de su relación, me contaba un montón de cosas que hacían y eso me partía el corazón por dentro, ¿sabes? Me sentía tan mal con esa situación, pero dije, no, está bien, ¿verdad? Sí, yo prefería eso porque lo tenía cerca, en vez de sacarlo de mi vida y perder la oportunidad de seguir con él. Y así fue como terminé teniendo relaciones con él. Tuve relaciones con él y él me grabó haciéndole sexo oral. Y él le mandó ese video a nuestra amiga en común. Y esa amiga se lo mandó a la chica, ¿sabes? Porque también era amiga de ella. Y entonces esa chica me amenazó con publicar mi video en las redes sociales. Eso me bloqueó tanto que me dio muchísimo miedo. En ese momento lo borré, desaparecí de las redes sociales, borré mis redes sociales. Decidí que ya no quería que nadie me viera, que nadie supiera de mí, ¿sabes? Yo realmente quise desaparecer porque tenía mucho miedo de lo que podría llegar a pasar. Ella, gracias a Dios, no publicó mi video, pero también tomé una actitud muy de aislarme, ¿sabes? No quise discutir, no quise enfrentarme. Yo solo desaparecí, solo no quise estar ahí. Y de hecho todavía volví a tener relaciones con ese chico, porque me di cuenta de que tenía una dependencia emocional hacia él y que cuando él venía, cualquier mínima muestra de amor, de mensaje, de atención que él me daba, uff, si él me pedía verme, no importaba si acababa de insultarme, yo estaba ahí, ¿sabes? Pero después de esa vez vi que ya no era lo mismo. Ya no tenía ese fuego, ese amor, esas ganas de estar con él, de tenerlo para mí. Ya entendí, perdí mi admiración por él. Y a partir de ahí ya no quise más, decidí seguir mi camino. Sí, 12 años de edad. El tiempo fue pasando, pasaron algunos meses, yo ya estaba más en lo mío, siempre fui una niña más firme, más dura. Y en nuestro barrio mi hermano empezó a trabajar con la gente de la Boca, ¿verdad? Empezó a trabajar con el narcotráfico y mi mamá decidió vender brochetas en la banqueta de la casa. Entonces todos los días yo me quedaba en la banqueta de la casa, mi mamá vendía brochetas y yo vendía brochetas junto con ella. Me quedaba ahí. Y la gente de la Boca, donde mi hermano también trabajaba, siempre venía a comprar brochetas. Y un detalle, ellos compraban prácticamente toda la carne asada de mi mamá. Ellos compraban todo, eran buenos clientes. Y entre ellos había un chico que era así, el tipo de chico que yo encontraba guapísimo, ¿sabes? Él era alto, blanquito, de ojos claros, con una sonrisa hermosa. Ay, él era muy guapo. Pero él tenía 17 años, en fin, nos agregamos en las redes sociales. Y decidí subir una foto a mis historias, porque para ese entonces ya había creado otro perfil, ya solo había agregado a personas, personas de confianza que yo conocía. Siempre fui muy reservada, no dejaba que nadie entrara, y a quien yo seguía y a quien dejaba seguirme eran personas que realmente quería y tenía control sobre esa amistad. Y entonces subí una foto a mis historias, le puse como un fueguito y él reaccionó a ese fueguito. Entonces de inmediato le mandé un mensaje: ¿de verdad reaccionaste tú o fue sin querer? Y él, nadie reacciona al fueguito sin querer, y ahí empezamos a platicar. Empezamos a platicar y así. Fue todo ese rollo. Solo que mi hermano no podía saber, porque como él era socio de mi hermano allá en el punto, mi hermano no quería, ¿verdad? Y pues como él también andaba en eso, entonces yo no sabía cómo podrían reaccionar mis papás. Pero cuando mis papás se enteraron, él fue a mi casa y de inmediato así a mi mamá y a mi papá les cayó muy bien y nos dejaron tener una relación, pero le dijeron que si quería tener una relación conmigo tenía que dejar el tráfico y eso fue lo que hizo. Él decidió dejar el tráfico, buscar otro trabajo y empezamos a salir. Era una relación en la que mi casa era como su segunda casa. Él siempre estaba muy presente, siempre estaba muy cerca, siempre estaba ahí en mi casa, hacía las cosas. Mi familia lo trataba como si fuera de la familia. Era esa cosa de mucha familiaridad
Y entonces, ¿no? En eso empezaron algunas cosas sutiles. Como él era mayor, siempre está esa cosa de, ay, tu ropa. Ay, no me gusta mucho esa amistad. Ay, porque ese maquillaje está muy fuerte. Pero ese lugar al que quieres ir no es un lugar adecuado. Y poco a poco mi vida se fue poniendo de cabeza. Dejé de tener la vida que tenía para tener prácticamente la vida que él me imponía, ¿sabes? Pero está bien, para mí estando con él todo era perfecto, ¿sabes? Hasta que un día, en una de esas discusiones sobre mi ropa, mi maquillaje y mis amistades, discutimos y fue cuando él vino y me dio mi primer puñetazo. Él me dio un puñetazo en el brazo con tanta fuerza, ¿sabes? Y ahí, en ese momento, recuerdo que caí al suelo y lo miré. En ese instante me vino el recuerdo de mi mamá a la cabeza, la escena de mi mamá siendo golpeada por mi papá, ¿sabes? Y en ese momento él ya se derrumbó, ya lloró, porque él sabía todo lo que yo había pasado en mi casa, con mi familia, con mi expareja, con la exposición de mi intimidad, con las amenazas. Y él me está haciendo esto a mí, híjole, fue muy doloroso, pero al final no se resuelve, ¿verdad? Luego vinieron otros tipos de agresión y con el tiempo era jalones de cabello, jugo en la cara, me tiraba al suelo, me daba zancadillas, me daba bofetadas, me empujaba, me jalaba del cabello, ¿sabes? O sea, eran muchos tipos de agresiones. Y entonces pasé 5 años de mi vida aceptando que él me hiciera eso. Y detalle, a escondidas. A escondidas, mi familia no sabía que él me golpeaba, ¿sabes? Y yo no podía salir de la relación porque todavía existía la parte buena de él, la parte por la que me enamoré. Para mí, todo lo que él hacía, para mí era como una forma de cuidado, ¿sabes? Hasta que cuando cumplí 17 años ya tenía otra mentalidad, ya era más mujer, ya era más, ¿no? Yo estaba diferente. Y ahí fue cuando decidí que les contaría a mis papás lo que estaba pasando, pero como un pedido de auxilio. Esta vez dije, si él me vuelve a poner una mano encima, se lo voy a contar a mis papás, porque yo sabía que con la intervención de mis papás, él podría cambiar su actitud conmigo. Cuando se lo conté a mi papá y a mi mamá, imagínense, mi papá no dijo ni hizo nada. Él no tuvo reacción, se quedó mirando, como si tipo fuera lo más normal del mundo, pero para él de hecho lo es, ¿no? Porque si él le pegaba a mi mamá, ya es mi mamá. Mi mamá se puso como una fiera, mi mamá se transformó, mi mamá se enojó muchísimo con él. Mi mamá se enojó muchísimo con él. Mi mamá dijo que estaba extremadamente decepcionada, que nunca esperaba que él fuera a hacerme eso. Sabes, para que veas, mi mamá lo quería tanto que estábamos sacando una moto a su nombre para él, para que te des una idea. May, pero al final fue muy difícil. Yo seguí ahí intentando, sabes, entender cómo sería esa relación hasta que fue suficiente, fue el límite. Dije que no iba a soportar pasar por eso. Entendí que estaba empezando a vivir el mismo ciclo que mi mamá, estaba empezando a vivir el mismo ciclo de agresión y que si yo seguía con él iba a terminar embarazada y formando una familia con alguien que por cualquier cosita que yo hiciera sería motivo para golpearme, ¿sabes? Y entonces mi hija podría crecer viendo lo que yo vi con mi mamá y eso no era exactamente lo que yo quería para mí. Y hoy cuento esta historia porque he sacado grandes aprendizajes de mi infancia. Cuando creces dentro de una familia disfuncional, cualquier mínimo afecto que recibes de fuera se ve como algo grandioso. Ese chico con el que tuve una relación que me grabó cuando tenía 12 años, él era solo un niño. Puede ser que él no era consciente de las consecuencias que su actitud podría llegar a tener, así como yo tampoco la tenía. Éramos dos adolescentes. Pero la carencia de afecto, de amor, de cariño, de atención, fue lo que me puso en ese lugar. Entonces, cuando hablo, no hablo solo con los hijos, también hablo con los padres. Es muy importante que les des amor y cariño a tus hijos. Otro punto muy importante es que cuando te relacionas con una persona, sea mayor o no, pon atención a su rutina, a su vida, a cómo trata a las personas a su alrededor, a cómo trata a sus padres, a cómo trata a sus hermanas, a cómo ve el mundo, a cómo ve la sociedad, a cómo ve a las mujeres. Claro que a veces pensamos que no tenemos la madurez para eso, pero tenemos madurez para tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué no entender primero lo obvio para después pasar a cosas más importantes, como por ejemplo una relación seria?
Y me pongo a pensar en cómo sería mi vida si realmente hubiera creído que podría cambiar la vida de ese chico. Porque créeme, llegué a decir que yo cambiaría la vida de él, que lo sacaría del crimen, que lo sacaría del camino en el que estaba. Pero cuando una persona no quiere, no sale. Y yo solo era una niña de 12 años creyendo que era una mujer y buscando tener actitudes de mujer, cuando en realidad yo solo era una niña y lo que realmente necesitaba era haber sido protegida. Hola, mequetes, ¿cómo están ustedes? Hoy les traje esta historia, ¿verdad?, de repetición de patrones. Esta niña claramente es una niña que cree que es adulta, pero cuando los padres o responsables le dan una función, y lo dicen, lo verbalizan y lo reafirman, para adolescentes, para preadolescentes, incluso para jóvenes adultos, que ya es dueño, que ya sabe qué hacer, que ya es adulto, que no necesita que le enseñen. Es como si el adulto quisiera quitarse la responsabilidad que tiene sobre ese adolescente y dejársela a él mismo, ¿sabes? Es como decir, eres grande, hazlo tú solo. Ok, eres grande, hazlo tú solo, y yo estoy aquí mirando lo que estás haciendo, observándote y entendiendo, porque si lo haces mal, también estoy aquí para corregirte. Es muy importante que los padres tengan ese papel. Pero, lamentablemente, muchos padres no pueden cuidarse a sí mismos, ¿verdad? Vemos el caso de esta mujer víctima de violencia doméstica, toda una vida, nunca denunció, nunca se separó, se acomodó a ese trauma. Sí, creció dentro de una familia desestructurada, disfuncional, sí, trajo traumas a la vida de sus hijos. En ningún momento pensó en cómo eso podría perjudicar a sus hijos. Y todavía permite que ese ciclo se repita, porque el niño está dentro de ese ambiente y a veces la vida es así, da vueltas de la misma manera y las cosas pueden pasar. En la constelación llamamos a eso el orden de la vida, ¿verdad? Sí, las estaciones, ellas tienen un orden, se respetan, el sol y la luna se respetan. Entonces, si el padre hace una cosa, ¿por qué el hijo tiene que hacer algo diferente? ¿Verdad? En el orden de la vida, el hijo tiene que repetir lo mismo que los padres. Por eso hablamos de romper patrones. Y cuando ella se separa y entiende que cada golpe que está recibiendo es un ciclo que está repitiendo de sus padres, es una forma de que ella vea que sí puede. Y yo digo, mujeres, no importa cuánto tiempo tengan, sálvense. El resto no importa cuánto tiempo hayas invertido, no importa cuánto tiempo hayas sufrido, no importa cuánto dinero hayas puesto en esa relación. Si puedes salvar tu historia, salva tu historia. Si conoces a alguien que es víctima de agresión doméstica, denuncia, aunque sea de forma anónima. Sí, en pelea de marido y mujer, sí nos metemos, sí. Porque hay muchas mujeres que lamentablemente son dependientes emocional y económicamente y no pueden en ese momento tener el discernimiento suficiente para entender la necesidad de salir de esa relación. Y me da mucha alegría que esa niña de 12 años todavía pudo salir de esa relación sin hijos. Eso es muy raro en las historias de hoy en día. Manda tu historia en los stories, Día de Paula, @demedio.com, dale like, comenta, comparte, suscríbete, beso. Y hasta el próximo video.